líder empresarial, presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Entre tantas etiquetas y colores, debe haber alguna forma de empezar. Y no es que esté mal la curiosidad por sí sola, pero siempre ayuda a tener a alguien que nos ayude a dar los primeros pasos. Es por eso que hoy invitamos a dos sommeliers que son profesoras expertas en la iniciación del vino. Ellas son Daniela Castañeda. Dani, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y Marian Salazar. Gracias por invitarme. Este programa va para las personas que van detrás de un aparador y ven 1000 etiquetas de vino, pero no saben por dónde empezar. ¿Qué onda? ¿Cómo les ayudamos? Pues mira, yo creo que primero hay que aclarar que el vino no es algo que nos tiene que dar miedo. Sí puede llegar a ser abrumador porque hay muchísima información y desinformación también, pero teniendo unas bases bien fundamentadas, estudiando un poco y sobre todo, pues bebiendo, vamos a llegar a ser expertos en esta área. Y bueno, también instruirnos en el tema y pues más que nada llegar seguros al lugar, al restaurante, estando nosotros completamente seguros de lo que vamos a pedir, ¿no? Entonces, quitarnos el miedo de que el vino es algo al turista, más que nada preguntar, ¿no? Yo creo, Dani. El instruirnos, el llegar con la persona correcta y animarnos a probarlo. Ok, normalmente hemos escuchado mal dicho el que cualquier bebida alcohólica es vino, ¿no? Vamos a echarnos unos vinos y sacan el tequila. Y creo que ahí está mal, desde ahí estamos con un error. Sí, claro. Bueno, hay que primero tener bien claro que el vino es la bebida fermentada a base de la uva, solamente de la uva. Hay una clasificación de bebidas alcohólicas que nos permite saber a qué corresponde cada tipo de bebida. Pero bueno, pues encontramos, por ejemplo, los destilados, los fortificados, que son bebidas alcohólicas que todavía se les agrega más alcohol, o las cremas que les agregamos lácteos, los licores que les agregamos hierbas. Y sí, quitar este tema de que todo es vino. El vino solamente viene de la uva. ¿Y de qué tipo de uva? Porque cualquiera pensaría que la uva que compra en el supermercado, la que conocemos todos, la Globo, ¿podríamos de ahí sacar algún vino? Bueno, ese tema es importantísimo. El vino de mesa y el vino de vino es totalmente diferente. Y pues bueno, tenemos cepas importantes, tenemos uvas importantes que yo creo todo el mundo las conoce y las hemos escuchado alguna vez en la vida. Algunos nombres de ellas son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir. En uvas blancas tenemos Chardonnay, Riesling, Pinot Grillo. Y pues bueno, existen más de 10,000 tipicidades de uva en el mundo. Puede ser que en México y en Australia algún tipo de uva se diga diferente. Entonces las acotamos a unas 5,000. Pero bueno, también tenemos las uvas que son uvas viajeras. Estas uvas viajeras, yo me refiero a que son uvas que se adaptan a casi todo tipo de clima, a casi todo tipo de terroir. Terroir hablo pues del microclima de la tierra, del sol o la luz. Y pues más que nada, estas son las uvas famosas, pues porque son uvas viajeras. Si pudiéramos clasificar los vinos, ya vimos que solamente viene de la Vitis vinifera, la uva que se planta para vino solamente. A la hora de hacer vino como tal, tenemos clasificaciones por edades. Cuando nosotros vemos una botella, ¿cuáles son esos nombres que tenemos que fijarnos para saber que tienen añejamiento o no? Pues mira, siempre la botella te va a dar la pauta, ya que si es un vino joven, es decir, que no tuvo un paso por barrica, que suele ser pues un vino más fresco, más fácil de beber, podemos llamarle, te va a venir nada más, por ejemplo, la uva. En el caso de crianza, generalmente se le hace una mención como más grande, yo creo que también por cuestión de mercadotecnia, ¿no? Para darle como más renombre a este público. Y se te va a dejar saber que pues ya es un vino que tuvo un paso por barrica. Siempre puede ser diferente, puede ser que tenga 6 meses, puede que tenga 12 meses, puede que tenga años. Siempre eso generalmente te lo va a aclarar en la botella.
Y le da como robustez, ¿no? Como son vinos más potentes. Entonces, si estamos iniciando el mundo del vino, hay que empezar por los que no tienen barrica. Sí, claro, invitarlos que si estamos empezando en este mundo y para ir conociendo las tipicidades y el ADN de cada variedad, pues empezar por uno que es monovarietal, es decir, solamente de una uva. Ok, también hay una clasificación que es por su estilo. Hay vinos en los que en la etiqueta podemos ver el nombre de la uva, pero hay unos vinos que no. ¿Por qué? Ok, bueno, aquí tenemos varias formas de clasificar vinos, ¿no? La primera clasificación más sencilla creo que la clasificamos en vinos tintos, vinos blancos y vinos espumosos. Esta clasificación, Edgar, que tú nos preguntas, bueno, también podemos dividir los vinos en dos, Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Normalmente, Viejo Mundo, que es Europa, algunos países de Medio Oriente, normalmente nunca dicen la uva en la etiqueta. Ejemplo, un Ribera del Duero nunca va a decir qué uva es, sin embargo, siempre va a ser uva tempranillo, porque es la uva que más se da en España y en casi todas las regiones de España. Y a diferencia de los Nuevo Mundo, como son vinos más expresivos, son vinos con más orasol, con más maduración, son vinos más alcohólicos, ahí sí te dice la varietal. Entonces, también estar informados acerca de eso y que si no dice la cepa, bueno, es un vino Viejo Mundo y va a ser un Francia, un Italia y va a ser un vino muy, muy sutil y muy elegante. Y eso es también por eso se llama Viejo Mundo, porque llevan más tiempo en este arte de la producción de esta bebida. Entonces, pues son como legislaciones más estrictas. Algo que la gente debe de entender es que en Nuevo Mundo, por ejemplo, en México, no hay tanta legislación, entonces apenas está como periodos de experimentación, estamos viendo qué uvas son las que se adaptan, y en ese tipo de lugares las uvas ya son casi que por ley, ¿no? Las que se van a dar ahí. Sí, claro, es un poco como la arrogancia que inclusive puede llegar a tener Nuevo Mundo. O sea, el vino es tan conocido y tan importante que su etiqueta ya no necesita más presentación. Entonces, es parte de lo bonito del vino, es parte de irnos informando, y pues así es como nosotros nos podemos ir familiarizando también más con la etiqueta a base de irnos informando, de preguntar y de probar también estos grandes vinos. Yéndonos al tema del dulzor, la cantidad de azúcar que tienen los vinos, aquí en México nos vamos mucho por los vinos dulces, pero hay una gama por su dulzor. También, sobre todo aquí en México, cuando estamos en algún evento, la gente, y sobre todo las mujeres, curiosamente, llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Quiero un vino dulcecito. Entonces, ahí parte de nuestra tarea es informarles que muchas veces el vino no es que sea dulcecito, es un vino afrutado. Es un vino que también puede ser seco. Entonces, puede haber un vino seco, puede haber un vino afrutado y puede haber un vino dulce. Y siempre vamos a elegir el alimento en armonía con pues el nivel de azúcar también que vamos a tener. Bueno, y también el tema de que cuando nosotros olemos un vino y nos huele muy floral, muy aromático, muy agradable, creemos que así nos va a saber en boca, ¿no? Entonces, encontramos tantas familias aromáticas en nariz que a la hora de probarlo, pues nos lleva la sorpresa de que es un vino totalmente seco, no tiene nada de dulzor. Y pues bueno, en México estamos muy acostumbrados a acompañar nuestros alimentos con Coca-Cola. Entonces siempre tendemos a lo dulce. Entonces también es de educar al paladar a comer con este tipo de vinos secos, que en nariz pueden expresar muchísima fruta, pero no por eso nos van a saber en boca a fruta ni a dulce. Dejemos los vinos dulces, o sea, los que tienen azúcar residual, para postres, ¿no? Más que nada. Sí, claro. Tenemos también los vinos por movimiento, los llamados vinos tranquilos y los espumosos. La única diferencia sería pues la cantidad de dióxido de carbono que tiene la bebida. Traducido al español, pues burbujas. Burbujas. Sencillo. Perfecto. Estas son las clasificaciones. Ya que tenemos nuestro vino y quiero disfrutarlo, si aún no estoy adentrado en este tema, no sé cómo disfrutar el vino. ¿Qué es lo que me voy a encontrar y qué es lo que necesito saber para evaluar el vino? Pues yo creo que lo
de lo más importante y el error que más se comete es que solemos tomar, por ejemplo, un vino tinto en temperatura ambiente. Pero temperatura ambiente ¿de dónde, no? Porque, por ejemplo, hablando aquí en Aguascalientes, que hemos estado hasta en 34 o 36 grados, pues no te vas a tomar un vino, te vas a tomar un caldo. Entonces, primero checar la temperatura, que esté correcta, porque un vino muy frío pues no te va a dejar percibir la calidad completa y las características del vino. Y un vino caliente pues no lo vas a disfrutar de nada. Y de ahí partimos. ¿De ahí partimos con qué? Pues con la vista. De la vista nace el amor. Entonces yo creo que abrimos, descorchamos el vino, lo ponemos en una copa de cristal, de preferencia, no de vidrio, porque, bueno, cristal y vidrio, porque aquí el cristal es poroso, el vidrio no. Entonces, cuando tú pones el vino en cristal, los aromas desprenden más de la copa. Y de ahí partimos. Entonces, vemos el color del vino, si está en buen estado, si es vivaz, si el vino aún brilla. Entonces, eso nos dice mucho del vino, nos dice mucho acerca de la edad y nos dice mucho acerca de la salud del vino, de cómo fue tratado. Bueno, estamos hablando de ya empezar a hacer una cata. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Ya empezamos allá en la cata. Ok, ¿qué es la cata como tal? Pues la cata es este proceso que nos va a permitir darnos cuenta primero de las características del vino, de su calidad, de la evolución, es decir, en qué punto de su vida está y del maridaje. Entonces, esa es la definición de cata. Ahora sí, vamos a ver las diferencias. Se divide en tres, que es la visual, la olfativa y la gusto-olfativa. Comentabas de la visual. Retomamos, sí, de la visual, pues ya vimos todos estos factores. Vemos que es un vino vivaz. El color nos dice mucho acerca del vino, qué uva es, incluso. Y de ahí nos vamos a la olfativa. Olemos el vino, qué percibimos, qué flores, qué aromas, qué hierbas. ¿Cuántas familias podríamos encontrar? Hay 10 familias aromáticas, si nos vamos como un término más técnico, pero pues realmente no es no es tan complicado. O sea, son aromas que nosotros estamos rodeados todos los días, que vemos en el súper, que, bueno, son flores, hierbas, verduras. Estamos familiarizados con ellos, no es nada del otro mundo. Maderas, simplemente, sí, claro, maderas y vienen lácteos, pimienta. Hay gente que se vuelve loco cuando le dices que un vino huele a yogurt de fresa, ¿no? Y tú dicen, claro que no, es un vino. Pues sí, pero tiene esos aromas y se notan. Claro, y es parte también, o sea, aclarar que todo esto del vino y no es que nosotros agreguemos un aroma al vino, simplemente son reacciones químicas que, por ejemplo, tú ahora que decías de el yogurt, hay esta familia que por una reacción que se llama maloláctica crea este aroma de lácteo, pero es algo correspondiente al vino, no es algo fuera de este mundo. Los más sencillos de detectar creo que serían los florales, los frutales. Y eso es lo que los vegetales, pues la gente podría empezar por ahí. O sea, solamente es cuestión de concentrarse, de calibrar, de recordar. Porque es algo que no hacemos mucho. Desde pequeños no nos enseñan a guardar una biblioteca de olores. Sí, yo creo educar la nariz más que nada, porque siempre decimos, huele a algo, pero no sé a qué. Entonces, educar la nariz, ir al súper, oler todas las frutas y verduras, las hierbas, ver con qué están cocinando en mi casa, y pues de ahí partimos. Entonces, pues no es muy complicado. La verdad es más sencillo de lo que parece. Sí, es nada más prueba y error. Anímese, sí, claro. Agarre un vino, uno que tenga barrica, uno que no, y vea las diferencias. Y va a ver que son completamente diferentes, ¿no? Hablando de los sentidos, el vino es toda una experiencia. Esto es ya como punto general. Es toda una experiencia. No solamente nos quedamos con los sentidos principales, creo que es con todo, pero podemos cerrar con eso. Estamos en la olfativa, estamos encontrando aromas o buscando aromas. No importa si encuentra 2 o 3, tal vez haya más. Claro. Y ir poco a poco aprendiendo. Viene el siguiente sentido, que la siguiente etapa es una combinación, es una mezcla de dos. Bueno, nosotros les decimos es la etapa gusto-olfativa porque la probamos y vemos si hace match con lo que olemos y con lo que vemos. Entonces, ahí es realmente el punto crucial o lo más importante de la cata, porque ahí vamos a definir si nos gustó o no nos gustó el vino que estamos catando. Y la calidad sobre
Hay ciertos puntos que nos ayudan a darnos cuenta, por ejemplo, hablando a la hora del maridaje, que tienen que ver con este examen gusto olfativo, que es, por ejemplo, si yo tengo un vino fresco o si tengo un vino que es seco. Con fresco me refiero a que nos hace salivar. Sí, es la acidez, ¿no? Exactamente, que se siente en la parte de atrás de la lengua. Entonces, ese es un punto, la acidez. El otro que podemos tocar también es el nivel de dulzor, que como ya mencionamos, no es que todo vino que tomemos como mexicanos tiene que ser dulce. Podemos tener, por ejemplo, un vino ácido que, bueno, sí, ácido, fresco, que es seco. Y también podemos jugar con el nivel de alcohol, que es lo que se siente justo en la garganta. Si yo me tomo, por ejemplo, un tequila, pues voy a sentir en destilado que se entiende un poquito más el concepto de alcohol. Claro. Y bueno, Dani, yo resalto eso de la acidez en un vino es importantísimo, porque si un vino no tiene acidez, bueno, tenemos un vino muerto. Y a veces mucha gente liga de que, ay, es un vino súper ácido. Y bueno, tiene que estar equilibrado. Tampoco le damos puede, una connotación negativa a la acidez. Le damos una cuando connotación. es necesaria. Entonces tiene que ser una acidez equilibrada en el vino, pero tenemos que encontrar esa acidez que nos haga salivar. Entonces ahí nos está hablando de un vino sano, de un vino vivo, exactamente. Y bueno, a mí me gustaría también tocar un poco el tema de la tanicidad, porque lo escuchamos y lo escuchamos y es una de las dudas más frecuentes. ¿Qué es la tanicidad? Es esta sensación de sequedad en la boca. Tú puedes agarrar una nuez, no es algo exclusivo del vino, tú puedes agarrar una nuez y te puede secar el paladar. Tú puedes agarrar un plátano que todavía está verde y esta sensación de sequedad en la boca. ¿Por qué sucede en el vino? Porque tenemos nosotros la pepita, tenemos el ollejo, de repente se va maderita y eso es lo que nos aporta. También inclusive la barrica nos aporta tanino. Entonces, básicamente es la sensación de sequedad en la boca. Y donde se siente más es en la parte frontal, ¿no? En el paladar. En el paladar. Sí, ahí claro. es donde se seca más y es donde puedes detectar esa sensación. Esa es la tanicidad. Y bueno, también de ahí podemos sacar la persistencia, ¿no? ¿Qué tanto dura este sabor en mi boca? Y sobre ahí podemos escoger qué tipo de maridaje vamos a llevar a cabo, ¿no? O sea, ¿qué alimento se va a llevar mejor con mi vino? Y de esta manera, pues, hacer una experiencia completa, que muchas veces nos dicen de repente en los restaurantes o inclusive en las catas, es que a mí no me gusta el vino porque es muy fuerte. No es que el vino sea fuerte, es que el vino va acompañado siempre de alimento. Generalmente hay vinos que están hechos para tomarse solos. Uy, sí, yo me tomo vinos solos, muy ricos. Sí, claro. Un vino blanco, inclusive uno rosado. Pero generalmente el tinto nos pide alimento. Entonces es para hacer una experiencia completamente agradable. Algo que tenemos en el vino, ahorita que hablabas de la experiencia, nada más separar un poquito estos conceptos. En la parte de intensidad es cuánto sabe el vino y persistencia es cuánto tiempo nos queda el sabor en la boca. Permanece en la boca, sí, exacto. Permanece en la boca. Eso es lo que nos va a ayudar a saber con qué vamos a combinar. Con qué vamos a maridar. Por ejemplo, hay alimentos que no tienen tanto sabor, pero duran muchísimo en la boca. Claro. Y viceversa. ¿Tenemos ejemplos? Pues, ¿qué tal si intentamos con comida mexicana? Que yo creo que a la gente se le hace chistoso, así de, ¿cómo vamos a comer unos taquitos con un vinito? Claro. Entonces yo siento que, no sé, se me ocurre un pozole, que tenemos carbohidrato, que tenemos el caldito, que tenemos pollo. Se me ocurre un vino blanco, un pinot grillo, y yo siento que marida perfecto. Bueno, antes de seguir antojando a la gente, eso ya lo dejamos en la parte de invitarlos a seguir probando vinos. Y vamos ya a terminar el programa con la recomendación. Vuelvo a tocar el tema de la experiencia. El tomar vino es juntar todos los sentidos en una copa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se invita a que sí con la vista, sí con el olfato, sí con el gusto, pero también con las sensaciones, también con el oído. Ponga buena música, tómelo con unos amigos. buenos Esa amigos, es la recomendación. o solo, ¿no? Como Leyendo. parte de la meditación del día. Pero, y yo siento que al final de cuentas, bueno, el vino abraza la experiencia completa, ¿no? Y si la experiencia es bonita, el vino te va a saber más rico.
Exactamente. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a ambas sommeliers. Muchas gracias por los a ti. consejos, los tips. Gracias por la clase gratis. Son bienvenidas a su programa. ¿Algo que quieran comentar por último? Pues anímense a probar vino, a vivir la experiencia, a informarse, a acercarse. Es muy placentero, es un tema 100% personal, de disfrute y anímense nuevamente. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Perfecto, nos vemos en el siguiente programa. Esto es Rewind. Hasta luego. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.